Amén. Enero 22. Poder en la debilidad. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Las dificultades, las decepciones, los fracasos y las debilidades son inevitables en la vida. Ahora bien, ¿has considerado la posibilidad de que estas limitaciones sean la clave para ser útiles en el servicio a Cristo? A menudo nos descubrimos diciendo o pensando cosas como, si no fuera así, si mis circunstancias fueran diferentes, si tuviera mejor salud, o si estuviera en mejor forma física, entonces Dios podría usarme mejor. Es fácil desear ser alguien que no somos, en lugar de creer lo que dice la Biblia. Dios nos formó con un propósito divino y con precisión en el vientre de nuestra madre y ha supervisado cada uno de nuestros días. Salmo 139, 3. Para formarnos y moldearnos a cada uno como un individuo único. Cuando dudamos de nuestro propio valor, Satanás se apresura para tentarnos a cuestionar la integridad del carácter y de las promesas de Dios. De hecho, Pablo llama a sus debilidades una espina en la carne, un mensajero de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás las usó para producir dudas en Pablo. ¿Por qué tú, Pablo? ¿Por qué Pedro no tuvo esta espina? ¿Acaso no sería más efectivo tu ministerio sin ella? Dios no está haciendo mucho por ti, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Padre Celestial es más sabio que nosotros y está pintando un cuadro mucho más grande. Su propósito no es hacer que nuestro trayecto por la vida sea placentero ni tampoco volver realidad todos nuestros sueños. Su propósito para nosotros es mucho más grande, formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. John Berwick, un predicador del siglo XVIII, explicó: el cristiano nunca se duerme en el fuego ni bajo la tormenta. Sí, el cristiano nunca se duerme en el fuego ni bajo la tormenta, pero se adormece a la luz del sol. Cuando la vida es fácil y nuestras fortalezas son evidentes, nos acomodamos y llegamos a confiar demasiado en nosotros mismos. Entonces Dios, en su gracia, nos da espinas para despertarnos. Cuando Dios le dijo a Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, segunda de Corintios 12, 9, Él no transformó su dolor, transformó su perspectiva. Pablo pudo dejar de concentrarse en sus debilidades y comenzar a apreciar el regalo que provenía de ellas, el poder de Cristo. De pronto la espina se convirtió en una rosa, un regalo redentor, un lugar de un elemento indeseado. Dios incluso hace trabajar para nuestro bien las insinuaciones de Satanás porque nos mueve a volver a Cristo en dependencia humilde en sus promesas mediante la oración. Las partes de nosotros de las que quisiéramos huir, escondernos o que preferiríamos ocultar, de pronto nos abren la puerta para un ministerio fenomenal. ¿Has considerado esta verdad? ¿Has considerado la posibilidad de que tus limitaciones, tus decepciones y tus debilidades no son obstáculos para un ministerio efectivo, sino más bien grandes herramientas porque te llevan a descansar en su fortaleza? No veas tus debilidades como un impedimento para tu servicio a Dios, sino más bien como una oportunidad para profundizar. Segunda de Corintios 4, del 7 al 18. Amén. Amén, gracias hermanita Jenny. Bueno, buenos días para los que se acaban de conectar. El devocional de hoy es un devocional hermoso, porque ¿quién de aquí no es débil? ¿Quién de aquí no está luchando con alguna espina en la carne? Quizás llevan días, años, meses, y a veces nos podemos sentir frustrados al ver que esa área de nuestra vida no
tiene ninguna transformación. Y como dice la Escritura, hasta el último día batallaremos en este cuerpo de carne, como gritaba Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, anhelamos obedecer perfectamente al Señor. Y esa es una de las señales más grandes de un nacimiento de nuevo, de que luchamos con el pecado, que lloramos cuando pecamos, que hay un profundo dolor cuando le fallamos al Señor y no podemos hacer las cosas perfectamente, hablando externamente, aunque uno de corazón quiere hacerlo, pero a veces no puede. Y aquí nos encontramos con Pablo, un hombre como tú, como yo, con debilidades en su carácter. A pesar de la manera en que Dios lo usaba, era un hombre que luchaba, como todos nosotros luchamos. Incluso Romanos capítulo 7 es un grito de victoria, como yo algún día lo estudiamos en el devoción del año pasado, porque cuando un hombre grita miserable de mí, ¿quién me da este cuerpo de muerte? Es un hombre que aborrece el pecado, un hombre que aborrece esta condición de que somos polvo. Entonces vamos al texto base, las devociones del día de hoy, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 12 y vamos a leer del 7 al 10. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofete, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como les decía inicialmente, el devocional del día de hoy nos llevará a comprender que Dios usa todas nuestras debilidades para que comprendamos que en ellas Dios trabaja para su gloria y que su gracia, amada familia, siempre será suficiente. O sea, siempre será suficiente. Es algo inagotable. La gracia es algo en lo cual no podemos ni siquiera conmensurar, a medir. Por eso dice Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? O sea, ¿quién podrá? ¿Cómo? Si esa gracia es tan inagotable. Esa gracia se manifiesta en su poder, cómo nos sostiene, cómo nos guía. Entonces siempre será suficiente para mantenernos delante de Él, aprobados, aceptados en Cristo y su redención. Fuimos aceptados, amados por Dios. No es que ganemos de que Dios nos ama, o que nos manejemos bien, porque hagamos las cosas bien. Y eso es una lucha. Realmente es una verdad que tenemos que empezar a mirar desde otra perspectiva. No se trata de nuestro desempeño, amada familia. Perdón, no se trata de nuestro desempeño. Se trata de Cristo. Entonces el Señor quiere que sus vasos, es decir, nosotros, siendo de barro, porque somos vasijas de barro, ¿para qué? Para que se vea que esa fuerza, el poder de Dios es tan extraordinaria y que le den gloria a Dios, porque no se trata de nosotros, siempre se trata de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro, ¿cuál? La salvación, el Evangelio, el Espíritu Santo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Y míralo como dice luego, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Dios se manifiesta en aquello que nosotros no podemos cambiar. Es que nosotros no podemos cambiar nada en nuestra vida si no es por Dios, que pone el querer como el hacer. Todos quisiéramos ser perfectos, no volver a pecar más. Pero te imaginas, nosotros como somos, y a veces nos enorgullecemos de que no pecamos como peca el otro. Y quizás miremos de una manera orgullosa a nuestro hermano o a nuestra hermana.
Entonces tenemos que entender de que cada debilidad es nuestro carácter. Cada debilidad Dios la está usando para que dependamos de Él. En síntesis, este es el devocional. Dependencia absoluta de Dios y de su gracia. En todo momento, en toda circunstancia. No para pecar más, sino para pecar menos. Para ser conscientes de la fragilidad, de que somos polvo. Pero a pesar de que somos polvo, Dios ha visitado nuestra vida y mora en nosotros y ha hecho de ti su casa. Ha hecho de ti morada. A pesar de tantas cosas incorrectas en nuestra vida, Él nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor y te ha amado con amor eterno, a pesar de tus debilidades. Pero reitero, no se trata de nosotros, se trata del puro afecto, amor de Dios, que nos escogió en Cristo. Entonces, estos versículos que hemos leído del devocional, Pablo nos presenta un aspecto profundo de su experiencia espiritual con la paradoja de la debilidad y la fuerza en Cristo. Pablo nos enseña cómo Dios utiliza nuestras debilidades para manifestar su poder de una manera gloriosa. Vamos a ver el contexto de este texto. El contexto general de la segunda carta de Corintios, Pablo está defendiendo su apostolado y su autoridad frente a los falsos maestros que estaban socavando su influencia en la iglesia de Corinto. Familia, ¿no se han notado ustedes que Pablo escribe dos cartas a Corinto? Primera y segunda de Corinto. Esa iglesia era bastante compleja, había de todo. Incluso la gran mayoría no lo reconocía como apóstol, siendo de que él plantó a la iglesia. Entonces era una lucha impresionante que le dio a Pablo en ese lugar, y eso lo humillaba. Y vamos a ver que Pablo era un hombre soberbio, altivo, orgulloso. Dios estaba transformando la vida de este siervo. Pues es que usted ve que al final de la historia en 2 Timoteo, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Él no dice cuántas iglesias ha plantado, no dice, Dios, te doy gracias porque planté casi todas las iglesias de Asia Menor. No, no, no. Siendo su batalla personal, su lucha. Él era también era un siervo de Jesucristo, era también una oveja del Señor. Era un hombre con pasiones y emociones como nosotros, luchando a diario con Él. Y con la carga que tenía encima, no solamente de su lucha personal, sino la lucha de la iglesia. No era fácil, pero él sabía que no se trataba de Pablo. Vamos a ver más adelante que dice que él trabajó más que todos los discípulos, más que todos los apóstoles. Pero él dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. No se trata de ti. Tú no eres importante. Lo importante es Dios. Y muchas veces pretendemos creer que somos indispensables e importantes en la obra del Señor. No, importante e indispensable es el Señor, no nosotros. Somos vasijas. Entonces, Pablo reconoce la lucha que tenía con los falsos maestros, estaban socavando la influencia de la iglesia en Corinto. Al compartir sus experiencias personales, incluyendo las revelaciones celestiales y sus sufrimientos, el apóstol busca fortalecer la fe de los corintios y reafirmar su liderazgo. Si ustedes leen el capítulo, van a ver que Pablo dice que conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó palabras y vio cosas que en la tierra no hay palabras para describirlas. Y esa es la situación, para que no se enalteciese más de esas revelaciones, le fue enviado le fue dado un aguijón en la carne, en un mensajero de Satanás. Y es donde vamos a empezar a desglosar el devocional. Entonces Pablo reconoce que las revelaciones que él había recibido podrían haber llevado a la arrogancia espiritual. Para protegerlo, y mire también del Señor, para protegerlo de esta tentación, Dios permitió un aguijón en la carne que lo atormentara. Algunos comentaristas sugieren que este aguijón podría referirse a una enfermedad física, una debilidad emocional o incluso la oposición de otros. No debemos olvidar que aunque el apóstol y asistido por la gracia no era impecable, es decir, sin pecado, sino humano como tú y yo. Las revelaciones eran de tal naturaleza que podrían llevarle al orgullo
que él mismo compartía. Mira lo que dice 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad parece una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Mira la manera que Pablo vivía su vida cristiana, no como la aventura. Él tenía una meta trazada, Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo tenía claro. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros como creyentes. No correr la aventura. Tener una meta clara, Cristo, la santificación, la gloria de Dios, el reino de los cielos. Ese tiene que ser tu punto donde enfocas tu vida. No debes mirarte a ti mismo. Cuando te mires a ti mismo, mírate a la luz de la Escritura y contempla cómo eres y cómo eres en Cristo. Y depende del Señor, de su gracia. Toma los medios de gracia que Dios ha provisto. Tómalos. Disfruta de la gracia. No disfruta del pecado, disfruta de la gracia cómo opera en tus debilidades. Y verás la gloria de Dios. Luego dice, una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no corro como la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, ese viejo hombre que está viciado, y lo pongo en servidumbre. ¿A quién? La gracia. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es la vida de Pablo. Él está contando a la gente de Corinto cómo era su vida. Como decía el devocional ahora, cada uno de nosotros tenemos debilidades, pero yo creo que la debilidad más grande que tenemos es el orgullo. El orgullo se filtra, amada familia, sutilmente en nuestra alma, que a veces terminan gobernando de una manera tal que no nos damos cuenta de su presencia. Fuerte, ¿no? Pero todos luchamos con el orgullo, de una u otra manera. Entonces no perdamos de vista que Dios ha iniciado en todos y cada uno de nosotros una buena obra, y Él mismo está involucrado en ella, de principio a fin. Dios es por nosotros. Dios asiste al apóstol Pablo en una situación que pudiera exaltarse de sobremanera, permitiéndole una experiencia compleja en su propia carne. Está hablando, esta realmente es una lucha espiritual que él tiene. Porque Pablo, vuelvo y reitero, era un hombre de un carácter fuerte, pero Dios lo llevó a ser un hombre débil, que reconociera de que no se trataba de Pablo, se trataba es de Cristo en Pablo. El apóstol afirma que le fue dada, por tanto, ese aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, y tiene la necesidad de, divina de depender de la gracia del Señor. Y él entiende de que ese mensajero ha sido permitido por Dios. Y sin Dios, ese mensajero no podría actuar, que es muy importante. Como la soberanía de Dios actuando en su providencia, aquí soberanamente Dios permite ese mensajero de Satanás. Permite de que Satanás intervenga, y escuchen esto que es tremendo, que Satanás intervenga en la vida de Pablo para llevarlo a Cristo. Hermanos, mire, por eso somos más que vencedores, porque cada situación en nuestra vida siempre nos va a llevar a la cruz de Cristo. Todo pecado nos lleva a la cruz de Cristo, a la dependencia de la cruz de Cristo. No es nosotros. Preocupémonos si pensamos que somos nosotros, pero nos lleva a depender de Cristo en cada momento y en cada circunstancia. Como leíamos alguna vez en Romanos 8:28, ahora bien, y sabemos que los que aman a Dios, sabemos de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Ustedes creen que cuando habla de todas las cosas no involucra quizás un mensajero de Satanás? ¿Quizás un aguijón en la carne? Hermanos, Dios está usando todo para su gloria. Dios está usando todo. Descansemos en la gracia del Señor.
Entreguemos a nuestros hijos en la gracia del Señor. Tratémoslos con gracia y con misericordia. Mas no permitamos el pecado ni toleremos, pero tratémoslos con gracia y con misericordia. Dios hace lo posible de que todas las cosas, no solo los incidentes aislados, operen para nuestro bien. Pero esto no significa que todo lo que pasa es bueno, ya que para nosotros, nuestra mente finita, no podíamos comprender lo que Pablo está viviendo. Y van a ver qué fue lo que hizo Pablo para enfrentar ese mensaje de Satanás. ¿Qué fue lo que Dios usó para que él viera la grandeza de su poder? Hermanos, Dios decreta en su soberanía, actúa en su providencia para que se cumpla su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Pablo? Llevarlos a ser como Cristo. Iba a usar las debilidades y todas las circunstancias, los pecados de otros en contra de Pablo, las circunstancias adversas, para que él pusiera siempre sus ojos en Cristo. Lo que hablamos ahora, él no corría la aventura, él tenía una meta clara, un propósito claro. No sé si ustedes recuerdan la vida de José. José no es que haya tenido un mensajero de Satanás, pero Dios usó la maldad de los hijos de los hermanos de José. Y puede ser incomprensible para nuestra mente finita, pero para que se cumpliera el propósito de Dios en José, Dios usó la maldad de ellos. Y se comportaron no muy sabiamente, ni muy buenos con su hermano, querían matar. No se comportaron como hijos de Dios. Hay momentos que nos van a tratar de esa manera, pero es que Dios está en contra de la amada familia. Y esa situación pecaminosa en contra de nosotros, que puede ser un aguijón en la carne, Dios lo usa para su gloria. Y por eso es que usted que José dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Entonces vemos que Dios en su providencia permitirá situaciones difíciles de comprender. Todo lo que pasa en nuestra vida ha pasado por las manos de Dios, aún hasta un mensajero de Satanás, porque Dios está en control, Dios es soberano. No sé si ustedes recuerdan, amados hermanos, la vida de Job. Esos medios que Dios utilizó para ejecutar su voluntad es impresionante. Mire lo que dice Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? No le ha acercado, escuche esto, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y mira lo que dice Dios. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Mire cómo Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job, su familia, sus bienes, pero Dios siempre le ponía límites. O sea, Dios estaba en control. Dios estaba usando la maldad de Satanás para cumplir el propósito perfecto en la vida de Job, para que Job al final de la historia dijera, de oídas había de ti, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces Dios utiliza a Satanás cuando el diablo actúa, lo hace con motivaciones perversas, pero Dios las vuelve a bien, porque Él es soberano, Él está en control. Mira lo que dice Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito estás al Señor tu Dios. ¿Escucharon eso? Tu Dios adorarás y al solo servirás. Tremendo, ¿no? Sabemos de que todas las cosas que acontecen vienen de Dios y por cada una de ellas debe ser glorificada.
El propósito del aguijón está indicando doblemente por la repetición, para que no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca sobremanera. Que había sido dado como un mensajero a Satanás que me abofeté, para que Pablo hiciera su ministerio en la más profunda humildad. Para eso fue, en la más profunda humildad, reconociendo de que la gloria era solo de Dios, no de Pablo, no de las revelaciones que él tenía, era de Dios. Cuanto más elevados fuesen sus privilegios de gracia y apostolado, más necesaria era la que comprendiera la dependencia total del Señor. Y este es como el centro del devocional. Depende del Señor, no de ti. Los resultados no dependen de ti, dependen del Señor. Porque muchas veces vas a ver que los resultados quizás no sean los que tú esperas. Quizás puedes pasar meses con esa situación luchando. La pregunta es, ¿lo estás haciendo en tus fuerzas o en las del Señor? Primera de Corintios 1, 8, 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y escuche esto, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Podemos leer en 1 Corintios 15, 7 al 10. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que tú eres ahora es por la gracia de Dios, no por tus esfuerzos, no por tu conocimiento, no por tus títulos, es por la gracia de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo manifiesta un tanto paradójicamente lo que Satanás utiliza contra él como un instrumento de tortura. En la providencia de Dios podía servir al propósito divino en su vida. Por eso es que Romanos 8:28, perdón, 8:38 cobra vida cuando dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Que no es nosotros, es Dios en nosotros, que nos sostiene, que nos sustenta, que nos guíe. ¿Qué hizo Pablo? Orar, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ante esa situación así, el apóstol pidió al Señor que apartase de él ese mensajero Satanás y ese aguijón en la carne. Pablo hizo 3 veces esa petición. Posiblemente no hizo solamente 3 veces, está hablando como de una plenitud de oración, es decir, constantemente oraba. Él oraba todo el tiempo. Era un hombre de oración. ¿Eso qué significaba? Un hombre que dependía de Dios. Cuando tú oras, dependes de Dios. Cuando tú no oras, estás dependiendo de ti. Esta aflicción espiritual los llevó a una profunda dependencia en Dios y busca en la ayuda de Dios. En su soberana voluntad proveería para Pablo. Recuerden en Mateo 26, 37 al 39. Y tomando a Pedro, mire que Jesús estaba luchando también. Jesús luchó con el pecado, aunque no pecó, pero luchó con tentaciones. Mira lo que dice Mateo 26, 37 al 39. Y tomando a Pedro y a los 2 discípulos, hijo de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No era fácil. Imagínate al Señor Jesucristo, sabiendo todo lo que se iba a enfrentar. Su alma estaba angustiada hasta la muerte.
¿A dónde fue? A su Padre, a depender de su ayuda, a depender de su provisión. Si usted lee más adelante, dice que él salió 3 veces, sus amigos estaban durmiendo, siguió orando, dice que un ángel bajó del cielo y lo fortaleció. Y se paró con valentía y dice, mi hora ha llegado, levántense. El apóstol revela que oró fervientemente para que Dios lo librara de este sufrimiento. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, Dios no quitó el aguijón. Esto nos enseña que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Pablo? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no retira el problema que humilla a Pablo, para que descanse solo en la gracia divina. Lo que decía el devocional, no quitó la debilidad, pero cambió su perspectiva de la debilidad, que lo viera la luz de la gracia de Dios, que lo iba a mantener firme hasta el último día. La gracia era el sostén y el descanso de Pablo, no sus fuerzas, ni mucho menos su llamado. Más bien Dios le mostraba quién era él, que estaba detrás de lo que estaba viviendo. Él comprendió que era Dios que estaba permitiendo esta situación. Y entonces, como era de Dios, aunque no parecía de Dios, él daba gracias a Dios. Hermano, todo pasa por las manos de Dios, absolutamente todo. Por eso hay que darle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. En 1 Corintios 15:10, ¿qué fue lo que dijo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Las pruebas, amados hermanos, no son dadas. Escuchen esto, las pruebas no son dadas para probar la fe que Dios conoce plenamente, sino para probar al creyente en relación con la fe. Esto nos permite saber en dónde está su confianza y su descanso. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu descanso? ¿En tus fuerzas? ¿En el pastor? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? No, es en el Señor. Es lo que dice Efesios 6:10-11. Y aquí va a empezar la armadura de la fe. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué dice el Señor? Me ha dicho. Ese término vamos a entenderlo desde el griego que fue escrito, eireken. Eso es el texto en griego. Es el tiempo perfecto que indica que la decisión es definitiva. Le está diciendo, no va a haber margen de cambio. Vas a tener esa debilidad. Ese aguijón en la carne va a estar. Es decir, no me ores más. Descansa en mí. Esa es mi respuesta. Esa fue la respuesta de Dios para Pablo. Qué fuerte, ¿no? Que tenga esa respuesta. Es definitiva, bástate mi gracia. O sea, solamente descansa mi gracia. Esa es mi respuesta, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en ese aguijón, en ese mensajero de Satanás, en ese sufrimiento. El sufrimiento de Pablo se revela como necesario debido a que el poder divino corresponde a la debilidad humana y luego culmina con teteletai o cumple su propósito, teleos. Dios cumple su propósito en nosotros. Cuando el hombre ha llegado al punto total de la debilidad, solo entonces es el instrumento adecuado para que las manos del Señor te trate como el barro en la mesa del alfarero. Quizás nosotros muchos seamos como en la parábola del fariseo y el publicano. Quizás algunos sean publicanos, quizás otros sean como los fariseos. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿escucharon eso? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, mire este hombre, reconociendo aguijones en la carne, mensajeros de Satanás, reconociendo su debilidad, reconociendo su pecado,
dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre reconocía quién era y quién era Dios y que podía recibir de Dios misericordia. Y dice el Señor Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese aguijón en la carne que estás luchando, amado hermano, amada hermana, ese aguijón, ese mensajero de Satanás quizás te está humillando para que veas a Cristo, para que descansemos en su gracia, para que reconozcamos de que la gracia es suficiente para mantenernos delante de Dios aprobados. Ya fuiste aprobada por Dios, ya fuiste aceptado por Dios. No tienes que hacer nada para que te acepte más. No, ya estás completo en Cristo. Estás completa en Cristo. Dios siempre trabajará en nuestra insuficiencia, en esa pobreza espiritual que nos lleva a ver el resplandor de su gracia. Como dice el escritor devocional, el cristiano nunca se duerme en el fuego ni bajo la tormenta, pero se adormece a la luz del sol. Hermanos, cuando nuestra vida está cómoda, tendemos a apartarnos de la dependencia del Señor. Pero cuando estamos sufriendo, cuando hay debilidad, cuando hay enfermedad, cuando hay luchas, es cuando más dependemos de Dios. Entonces no te asombres si llegan tus pruebas. No te asombres si llega un mensaje de Satanás. Asómbrate de la gracia de Dios en medio de esa prueba, en medio de esa lucha. El problema de Pablo estaba relacionado con fracasos espirituales. Ahí estaba la gracia proveyendo para perdón y aliento. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Dios desea para cada uno una atención a su gracia, porque esto nos conduce a darle toda la gloria. Como dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios usa los medios débiles del hombre, como en el caso de Pablo, para manifestar su poder, que hace posible que un instrumento inútil en sí mismo sea eficaz en la mano de Dios. Hermanos, somos siervos inútiles, pero somos útiles en las manos del Señor. Por esa razón, Pablo, escuche eso, por eso Pablo se jacta de sus debilidades, para que cuando es débil, entonces fuerte es en Cristo, porque su fuerza inútil, es decir, la de Pablo, es dejada al lado para manifestar en él la poderosa fuerza de Cristo. Dios no usa nuestras fuerzas para hacer su obra, sino que multiplica las suyas en nosotros. Si no fuera por el Señor, no podríamos, hermano. Es lo que dice Isaías 40:29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso ese texto. Eso somos cuando estamos en Cristo. En lugar, Pablo, de lamentarse por su sufrimiento, Pablo decide, mire cómo cambia la cosmovisión. Pablo decide abrazar sus debilidades. Reconoce que es precisamente en su debilidad donde el poder de Cristo se manifiesta de una manera evidente. Pablo va más allá y afirma que se regocija en sus sufrimientos, encuentra gozo en las dificultades, ya que sabe que a través de ellas Cristo está obrando en su vida. Esta es una paradoja profunda. Cuando somos más débiles es cuando somos más fuertes en Cristo. ¿Qué lecciones tenemos para este día? La suficiencia de Cristo. Incluso nuestras debilidades, Cristo es suficiente para nosotros. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El propósito del sufrimiento. El sufrimiento puede servir para protegernos de la arrogancia y para profundizar nuestra dependencia de Dios y nuestra relación con Dios. El gozo en medio del dolor. Es posible encontrar gozo incluso en las circunstancias más débiles o difíciles, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Este era el devocional del día de hoy.